Somos parte de ti. Amigos de Manabí, Ecuador del Mundo, gracias por estar con nosotros en un nuevo golpe de mesa. Hoy día vamos a conversar con Rafael Saltos, exdirector del Consejo de la Judicatura en Manabí, sobre algunas cosas que tienen que ver con el tema Portoviejo, Manabí y por supuesto lo que está pasando a nivel nacional. Rafael, buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Jason. Un placer inmenso estar en tu programa. Rafael, la gente que viene de otros lados a Portoviejo se queda gratamente sorprendida y dice que Portoviejo es otro. ¿Cómo lo ve usted? Sin duda, Portoviejo es otro el día de hoy. Hay una ciudad que ha generado una proyección en relación a lo que evidentemente éramos hace alrededor de 8 años. Hay ahora una ciudad que tiene claramente una ruta que seguir. Hay una ciudad bonita que todavía falta seguir construyendo. Evidentemente hay que pensar también qué viene después de eso. Y la ciudad y el ciudadano portovejense ya comienza a mirar de manera diferente su entorno y evidentemente va a buscar otros elementos que le permitan sentirse cada día más orgulloso de donde vive, ¿no? Sí, esta es otra ciudad. Sin embargo, sabemos que por bonita que se vea, que efectivamente es parte de un proceso que no es de la noche a la mañana, hay algunas carencias todavía. ¿Qué cree usted que falta complementar acá? Mira, yo creo que Portoviejo hasta el día de hoy se ha desarrollado y el actual alcalde ha tomado decisiones en función de problemas pasados para resolver, problemas pasados. Es decir, encontró una ciudad destruida, sin autoestima en general, mayoritariamente, con varias dificultades en los diferentes barrios, sin un norte, sin planificación, con un pésimo sistema de recaudación de impuestos necesarios para la administración y la gestión pública. Pero hoy hay que pensar en una ciudad en función del futuro, es decir, ¿qué vamos a decidir hoy para el futuro? Ya no pensando en cómo vamos a tomar decisiones para resolver problemas del pasado. Esa es la ciudad que hay que repensar el día de hoy. Y en ese sentido es lo que hay que comenzar a buscar. Uno, en seguir evidentemente resolviendo esos problemas que son muchísimos aún en los barrios urbanos marginales, sobre todo, que hay todavía mucha obra por agrandar, por crecer ahí. Portoviejo tiene un déficit de inversión de alrededor de $1.000 millones, estimado Jason. Es decir, eso es evidentemente casi imposible resolver de manera inmediata, por más inversión que haga ahora. En todo el proceso de la administración actual hubo una cantidad importante de ingresos por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Eso no hubiese sido, hoy Portoviejo no hubiese sido la ciudad que es sin todo el apoyo que tuvo por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿En qué, por ejemplo? En absolutamente toda la regeneración urbana de la ciudad, en los principales parques de la ciudad que se hicieron con los recursos de la reconstrucción, los mercados... ¿La rotonda lo paga el municipio? Las Vegas. Claro, Las Vegas. O sea, en algunos, usted dijo parques, en entonces, algunos parques. como usted dijo plural, ya suena como que fueran todos. En algunos parques, Yeah. y uno fundamentalmente el de Las Vegas. Evidentemente, los mercados de la ciudad de Portoviejo, que acabamos de inaugurar hace poco como ciudad, es una obra todavía del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bueno, plata de los ecuatorianos, independientemente de quién haya estado, ¿no? Pero cuidado, hemos tenido ya ahora un gobierno saliente y casi un año de un gobierno nuevo del gobierno del señor Lazo, y dígame pues qué obra bueno, hemos tampoco ha tenido ahora, el 2% del IVA adicional que cobró el otro gobierno. Por favor, usted, a ver, después del terremoto, y antes del terremoto ya había un apoyo importante por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cree que las autoridades locales han sabido manejar el apoyo que efectivamente, y por supuesto es obligación de los gobiernos, dar cantones que le dio en su momento el de la Revolución Ciudadana a Portoviejo? ¿En el caso de otros cantones te refieres? No, Portoviejo, habla de Portoviejo. Sí, ¿Se manejó bien esa coyuntura? Yo creo que hubieron los proyectos que el burgomaestre actual consideraba que había que tener listos. Él evidentemente no imaginó que iba a haber un terremoto y iban a aparecer recursos que permitían en ese proceso de reconstrucción de la ciudad. Y estuvieron ahí esos proyectos. Y hubo un aprovechamiento de esas circunstancias que hoy están en beneficio de la ciudad. Y eso hay que agradecérselo al gobierno de Rafael Correa Delgado y evidentemente reconocer
que existió una administración que tuvo la audacia y la oportunidad de presentar los proyectos. Y eso lo hacía el presidente Correa con cualquier administración, independientemente de la ala o partidista a la que perteneciera. Pero evidente, ya hay ahí, ya está sembrada, ya están las obras, y entonces hay que preguntarnos qué le sigue a la ciudad, qué continúa después de lo que Puerto hemos Viejo es muy realizado. famoso por el tema del comercio. Y no es que esté mal, sin embargo, en el comercio como tal no hay un valor agregado al producto. Usted compra un calzoncito, yo qué sé, y lo que hace es subirle un poco al costo, y eso permite que mucha gente viva en buena hora. Sin embargo, no es lo que hemos visto que ha hecho crecer a otras ciudades, a otros cantones, donde a base del valor agregado a productos que ellos elaboran, han logrado llegar al contexto nacional e internacional incluso. ¿Qué le falta a Puerto Viejo en ese sentido? Mira, yo creo que hay ya algunos ejercicios locales que han permitido ir dando este valor agregado del que tú hablas. Ya hay productos que pretenden ir generando una marca en la localidad. No voy a nombrar ninguna para que no hacer publicidad de una en particular, pero hay una, al menos a mí me agrada mucho, que tiene que ver con salchichas en un lugar determinado de Puerto Viejo en la 1 de mayo. Dígalo usted, Rafael, que a mí me cobran la Por cuña, ejemplo, dígalo nomás. El mosquito, por ejemplo, ha ido generando ciertos embutidos, ya los encuentras en ciertos locales, y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Yo he visto marcas ya de chifles, yo he visto marcas ya de otros tipos de embutidos, yo he visto marcas de envasados de productos, es decir, ya hay un ejercicio de innovación y de agregador. Si hay por valor. dónde ir. Y evidentemente lo que corresponde ahora con una nueva administración es comenzar a generar política pública local que apuntale con mucha más fuerza y con mucha más dinámica a estas iniciativas que permitan ir evidentemente agregando este valor del que tú dices. Hay realidades que ya no podemos detener. Hoy tenemos una serie de cadenas que se están tomando las esquinas de Puerto Viejo. Esa cadena de color azulita que está por ahí tomándose las esquinas, la Tutti, evidentemente son realidades que no podemos detener. Y bueno, el mercado se mueve y así. Y hay que, la pregunta es, ¿la ciudad debe de tener esas iniciativas externas? ¿Podría generarse algunas estrategias locales que permitan ir buscando un mecanismo de armonía y también cómo lograr que el comercio local pueda competir? Vea, yo veo mucha gente que se queja por eso, pero yo, desde mi óptica, por supuesto que no tiene por qué ser la correcta, la veo como una oportunidad. Porque qué tal que, no sé si el prefecto, el alcalde, las cámaras, hagan cierta presión en el buen sentido a estas cadenas, le dicen, ¿quieres venir aquí? Perfecto, pero me vendes tal o cual producto nuestro. Obviamente habrá que cumplir ciertos requisitos fitosanitarios y demás, ¿no? A ese punto iba, es decir, si la política local, un alcalde que se siente a negociar, en buen sentido de la palabra, con estas empresas, de que se comience a colocar en las perchas productos locales, sin embargo hay que también ser consciente. Eso es un tema que le corresponde a la Superintendencia de Poder de Mercados. Es decir, hay que determinar claramente cuáles son las potestades que tienen ahí cada una de las instituciones públicas. Rafael, con los alcaldes pasa una particularidad, que sus competencias no son todas, pero sí son todas. Así es. Porque cuando el poblador tiene determinada necesidad o problema, si es la luz, créame, no todos van a la empresa eléctrica. Casi que el responsable termina siendo de forma indirecta el alcalde, que es el que vela por el bienestar de todos sus ciudadanos. Hubo el caso de un exalcalde que en un determinado momento y en una determinada circunstancia dijo, esa no es mi competencia. Casi se lo come en vivo. Y yo entiendo que más allá del costo político es el nivel de responsabilidad que se asume cuando se decida ser alcalde, porque si no estabas listo para tamaña responsabilidad, ¿para qué te metes? Totalmente de acuerdo, Jinson. Decía, yo creo que hay que establecer con mucha energía y con mucha fuerza un mecanismo y una mesa de negociación con esta industria. Y evidentemente, insisto, hay estrategias que la localidad puede establecer para que este nuevo mercado que se está tomando las esquinas de la ciudad tenga que generarse algunas tácticas que permitan que no sea perjudicada mayoritariamente a nuestros comerciantes. Puerto Viejo es una ciudad de comerciantes pujantes y también una ciudad burocrática. Y si nosotros no entendemos esta dinámica de cómo funciona la ciudad, vamos a tener resultados que luego van a culminar en desempleo o subempleo o empleo mal pagado. Porque puede ser que cada tienda de esas pueda convertirse en una tienda cerrada.
de la esquina, es decir, pasaste de ser dueño de tu tienda a ser ahora después convertirte en un empleado. Bueno, ya ha pasado, Rafael, quizá este es otro momento, pero cuando llegó el shopping... Cerraron algunas tiendas, ¿no? O sea, es el costo de los cambios que el mercado plantea y del que nosotros no estamos exentos. Una cosita más le quería preguntar, casi que se me va la idea, y es con relación a este asunto del proyecto que tiene el municipio de Puerto Viejo para dotar de agua a las parroquias rurales. Cuando uno ve el cambio en la ciudad y ve el cambio que se daría también en la zona rural, porque cuando usted me dice la ciudad, yo entiendo que nos referimos a todo el cantón. Sí, claro. Porque Puerto Viejo es más que el área urbana. ¿Cuáles son las cosas pendientes en esa zona? Yo creo que este proyecto debe marcar un antes y un después en la vida de las comunidades rurales, porque si tengo agua, lo demás es casi que secundario, pero sin embargo no es lo único que hace falta. Ese es un ejercicio importante de la administración en que lograr conseguir recursos externos. Eso te demuestra que ya hay una administración que te va a dejar unas cuentas que te van a permitir expandir tu visión para poder adquirir otros recursos que no sean solamente los de los impuestos o del gobierno central. Y con este proyecto en particular, más allá de las diferencias que uno pueda tener en función de si es o no la decisión correcta, está ahí, están dando, nos hemos endeudado con alrededor de 100 millones de dólares. Bueno, no es seguro todavía que lo termine de pagar el municipio, ¿no? Bueno, está la posibilidad que el gobierno se haga cargo. Cuando esté firmado hablamos de eso. Yo he escuchado al gobierno actual tener muchos compromisos y hasta ahora cumplir casi ninguno. Uno que otro ha ido cumpliendo por ahí. Esperamos que el de Puerto Viejo sea la excepción. De Puerto Viejo no ha cumplido ninguno. Cuando lo cumpla, hablamos y bienvenido sea. Ojalá que así sea. El gobierno cumpla la palabra. Es público ese compromiso del gobierno. Pero hay alrededor de 170 comunidades que tiene la ciudad de Puerto Viejo, comunidades rurales. Ahí hay dos partes en ese paquete. Hay unos que van a ser beneficiados directamente por el proyecto que va a dotar de agua potable y en algunas zonas del sistema de alcantarillado. Hay una redefinición del proyecto para apoyar todo el tema del sector de Colón. Sin embargo, hay otras comunidades en que se van a hacer tomas propias en esos lugares. Claro. Ahí va a cambiar la realidad, sin duda de eso, pero hay otras cosas que hay que comenzar. A eso iba. Con ese problema resuelto, ¿qué sigue? Bueno, sin duda hay que apuntalar, hay parroquias y parroquias en Puerto Viejo. Cuando tú hablas de la parroquia Calderón, en un rato no sabes si es ya rural o es urbana. Bueno, pasa igual con Piguazá. Vamos a seguir hablando de esos y otros temas de Puerto Viejo, que es el último bloque en el que hablaremos de Puerto Viejo el siguiente. Luego de esta corta pausa, hoy estamos aquí en Golpe de Mesa conversando con Rafael Saltos. Sigan con nosotros. Inicio de espacio publicitario. Conozca el trabajo que realiza el GAD Municipal de Rocafuerte en un programa en el que el protagonista es la ciudadanía. Información, entrevistas y un análisis exhaustivo a la vialidad, medio ambiente, participación ciudadana, promoción turística y cultural, bienestar social y proyectos de desarrollo cantonal. Te quiero grande, Rocafuerte, cada domingo a las 21 horas por Televisión Manavita. Llegó el Manaba. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada. A todos les informo porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa todas las mañanas llevándoles noticias. Ay, porque soy el Manaba. 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 Fin de espacio publicitario. Bien, volvemos a
Golpe de Mesa. Hoy conversamos con Rafael Saltos sobre algunos temas y estamos hablando de Puerto Viejo. Me decía usted que hay cierta ambigüedad con relación a algunas parroquias que por su dimensión, por su cercanía al centro urbano o por el nivel económico que manejan están entre lo rural y urbano. ¿Eso qué problema presenta? Bueno, básicamente, definitivamente hay unas líneas imaginarias de dónde empieza lo urbano y dónde empieza lo rural. Y cuando hablamos de este proyecto de agua potable, me estás preguntando qué sigue después. Ese proyecto, para empezar, termina de ejecutarse, si es que no hay ninguna dificultad, en el 2025. Claro, no es que sea inmediato todo. Es decir, que la nueva administración ya tendrá ahí 2 años más, al menos, si es que no hay ningún retraso en esta importante obra, trabajo de largo para continuar y hacer que se ejecute oportunamente eso que ya están dando. Pero ahí hay otras carencias que significan también cómo resolver el problema. Sigue siendo un problema. Cuando tú resuelves el tema del agua segura, resuelves una serie de dificultades de la ciudadanía, sobre todo a la mujer rural, que en las zonas rurales son las que se encargan, se quedan en casa, caminan ciertos metros, cogen el agua, etcétera, cuidan a los niños. Realmente los beneficios se multiplican, ¿eh? Sí, sin embargo, es cómo lograr y cómo desde lo local apuntalar las políticas nacionales, o incluso imaginando que no haya políticas nacionales, para evitar la migración de lo rural a lo urbano. ¿Eso qué significa? ¿Cómo desde lo local podemos generar una política pública que haga que el compañero, la compañera, el ciudadano o ciudadano de la zona rural de Puerto Viejo se quede en la zona rural de Puerto Viejo para que siga alimentando con sus granos a la parte urbana de la ciudad? Ahora, sin embargo, esa es una problemática extendida en el país, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa entonces que el municipio debe comenzar a generar, aparte con el agua, obra o infraestructura básica, en coordinación con la prefectura, evidentemente, hacer con mucha más fuerza la prefectura para que la obra de las principales vías de estas parroquias comience a multiplicarse en las comunidades y pueda generar que todas estas herramientas que requieren para que la gente se quede en su sector, para que no siga engrosando, porque cuando te mueves de la zona rural a la zona urbana, normalmente o mayoritariamente terminas engrosando el cordón. Por supuesto. Rafael, cuando uno piensa en Puerto Viejo, piensa, le decía yo hace poco, en comercio, en burocracia, turismo también, muy poco, sin embargo, en agricultura. Y Puerto Viejo es un cantón muy agropecuario. ¿Qué hacer para que esa realidad que ya está ahí sea visible y que además se desarrolle en mejores condiciones? Agropecuario, y además podría convertirse en zonas ecoturísticas, y es donde debe apuntar la ciudad. ¿Cómo lograr que estas parroquias, tú tienes en Calderón, evidentemente San Plácido, hay paisajes hermosos, en otras ciudades, en otros países, se convierten en polos de desarrollo y además en polos de turismo de una ciudad? Yo creo que Puerto Viejo debe apuntar a fortalecer la política turística en la zona rural. Cruzitas sobre todo, ahí hay un abandono importante, a pesar de los esfuerzos que pudieron haberse hecho en esta administración. Yo creo que hay que regresar la mirada a estas parroquias que se pueden convertir en sectores para dinamizar la economía de todo el cantón. Y evidentemente con el sector agrícola. El alcalde debe convertirse, tú lo decías muy bien, los alcaldes a esta altura y con el abandono de la política gubernamental central, no se pueden dar el lujo de decir no es mi competencia para poder responder. Y ahí toca con mucha fuerza y liderazgo comenzar a exigir a las instituciones públicas que tienen estas responsabilidades también, que no se abandone a estas parroquias rurales del cantón. Así que ahí lo que toca es fortalecer política agraria, política pública que apuntale el turismo rural, eso es fundamental. La gastronomía nuestra es exquisita. Yo creo que Puerto Viejo es ceviche, querido Jesús. ¿Cuántos tipos de ceviche hay en Puerto Viejo? Yo al menos aquí rápidamente son 6 tipos de ceviche. Oye, el mismo encebollado, que no es nuestro, pero como si se lo hubiéramos robado a los guayacos. No terminamos de explotar toda la gastronomía nuestra. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho en promoción a nivel local, internacional y nacional ha sido muy bueno en ese sentido, ¿verdad? Sí, pero efectivamente... ¿Verdad que la UNESCO mismo ha terminado reconociendo a Puerto Viejo como ciudad creativa en gastronomía? Sí, no cualquier cosa. Y hay que seguirlo apuntalando, exactamente. Cómo lograr que eso se convierta en más recursos para Puerto Viejo. Y hay una cosa en que no se está pensando. Ahí hay un apuntalamiento de la política pública de convertir en clúster de servicios de salud en Puerto Viejo. Hay un clúster que no se está mirando, y es el de educación. Hoy Puerto Viejo tiene varias universidades y la Universidad Técnica de Naví tiene más de 30.000 estudiantes. Probablemente antes de la pandemia, solo la Universidad Técnica de Manaví dejaba a la ciudad de Puerto Viejo entre 45 a 50 millones de dólares. Es decir, estudiantes que no eran de Puerto Viejo,
sino fuera de la ciudad, que venían a vivir a Puerto Viejo, alquilaban un local, cogen un bus, compran comida, es decir... Bueno, gente de otras provincias también hay acá, mucho. Eso de otras provincias, eso generaba alrededor de entre 45 y 50 millones. No existe eso. Actividad económica antes de la pandemia que dejara tantos recursos en la ciudad de manera directa que inyectara el Producto Interno Bruto de Puerto Viejo. Si la ciudad no comienza a pensar cómo desarrollarse en función de este clúster que está ahí, la pandemia se va a tener que acabar tarde o temprano. Definitivamente vamos a comenzar ahí a desperdiciar un recurso fundamental para el desarrollo. Es decir, no podemos crear una ciudad sin pensar en cómo integrarnos con las universidades. Sin lugar a dudas es un tema muy importante. Ahora, los cambios que ha experimentado Puerto Viejo, por las razones que fueren, por supuesto, muchos coincidiremos en que una acertada administración municipal es protagonista en esta transformación, hacen que la población tenga unos niveles de expectativa muy grandes con relación al próximo administrador, al próximo alcalde. Con las cosas como están, ¿hay cómo hacerle frente a esa expectativa para el nuevo alcalde? ¿Cómo la ve usted? La pregunta es, ¿por qué no habría que tener esa expectativa? Todos los ciudadanos... No, la gente la tiene. Todos, Me refiero a quien se siente y con todo el en derecho, ese sillón bastante complicado. Y con todo el derecho. Yo creo que hay que humanizar un poco la administración municipal. Yo creo que evidentemente hay que darle ese toque humano al servicio público. Ahí hay un tema pendiente y evidentemente el reto al que sea el nuevo alcalde es fundamental entender eso como ciudad. Lo segundo, hay que dejar de mirar lo local. Es decir, si el nuevo burgomaestre que venga no entiende que la ciudad, que los recursos no solo se consiguen en los límites del Ecuador, pensará pequeño. Hay recursos internacionales a los que... Pero bueno, esta administración creo que ya dio ese salto, ¿no? No, sí, y por lo tanto la que viene también tiene que seguir, no es la única fuente de financiamiento la que hay. Con mucha humildad hemos tenido la oportunidad de estar en varios lugares en otros países y algo hemos mirado y algo conocemos de dónde podría apalancarse otros financiamientos que permitan a la ciudad crecer. Hay ya políticas a través de organismos internacionales que van definiendo dónde van a alimentar o colocar recursos en el mundo. Ahí hay ya luces, no vamos a hablar de eso ahora, pero evidentemente solo un botón. Hay importantes recursos que van a comenzar a darse o a estar a disposición del mundo entero. Es decir, que sabiendo buscar, ¿hay dónde? En temas de áreas verdes. Es decir, si tú comienzas a generar proyectos que apuntalen una ciudad en temas verdes, vas a encontrar financiamiento. Importante financiamiento. Eso no es una cosa menor. Solo hay que saber cuál puerta tocar y tener claro hacia dónde va la ciudad. Y ahora, Puerto Viejo es una ciudad verde. Yo creo que hay que seguir apuntalando eso en función del crecimiento y en función de los recursos que podrían venir. Y si libera y cumple la palabra el gobierno nacional, que aspiramos que así sea, que el presidente Lasso cumpla su palabra con Puerto Viejo, y lo libera de este préstamo de 100 millones, eso evidentemente liberará a la ciudad de una cantidad de dinero importante, porque definitivamente el presupuesto está alrededor de los 80 millones de dólares en Puerto Viejo, de los cuales, según el PAC, publicado en la página web hasta el 2020, porque extrañamente no hay ninguna publicación de transparencia en el 2021 en el actual, eso ojalá corrijan rápidamente, de hecho hay una violación a la norma ahí. Hay una inversión, era un poco más de 30 millones de dólares en el 2020, no tenemos información del 2021. Yo creo que, insisto, significa que si nos hemos endeudado con alrededor de 120 millones, 100 millones de dólares, eso es alrededor del 140, 150% del presupuesto anual del municipio de Puerto Viejo. Por menos le han seguido juicios penales. Pero es que no es pagaderos a un año. Pues. No son pagaderos a un año, pero para que veas, evidentemente hay ahí un proceso, pero hay un endeudamiento, no importa. Es un endeudamiento importante. ¿Cuánto eso va a significar en los egresos anuales del municipio? Definitivamente, entendemos que la intención es buena y la utilidad con toda seguridad beneficiará a miles de gente que bien lo necesitan. Sin embargo, atará de manos al próximo alcalde, ese es un hecho. A mí me tocó administrar el Consejo de la Judicatura a nivel nacional, todo el país. Y a nivel Pero que ese tipo había plata, pues, Rafael. No, oye, ¿Cómo eso que es una no? mentira.
Le explico. A ver. Yo viví todos los periodos. Ya. El periodo La vaca flaca y vaca gorda. 2017 y 2018 al inicio, perdónenme, teníamos casi igual o el mismo presupuesto que manejan actualmente. Y con todo respeto, vaya vea, pues el sistema. Pero sin pandemia, judicial. pues, Rafael. ¿Y el terremoto? El terremoto Perdóneme. afectó, no compare el terremoto con la ¿Cómo que pandemia. no? Oiga, Claro, el terremoto afectó pero- Puerto Viejo, Manta, pero por supuesto, Pedernales y todo- algo de todo el Esmeraldas. problema La que- pandemia ha afectado al Sí. planeta. Pero, No, a no. ver, hizo. Los recursos, Está muy lejos. Los recursos no existían. El presupuesto es el mismo. Y con la pandemia, peor, pues, hizo. Perdóneme, ¿qué recursos usted necesita? Si yo tengo pandemia, no es una cosa. Voy a tratar de ejemplificar eso, porque creo que no me estoy explicando adecuadamente. Si yo tengo pandemia, Con el galletitas sistema para ver si público, entiendo. no tengo servidores públicos en el lugar. Por lo tanto, disminuyo mis recursos de mantenimiento de aire, disminuyo de limpieza. Es decir, todos estos rubros que te cuestan cuando hay servicio permanente, se disminuyen notablemente. Con pandemia o sin pandemia son un desastre. Todo el sistema público es un desastre. Y en el terremoto me quedé sin infraestructura, ya nos olvidamos de eso. Me quedé sin computadoras, me quedé sin muebles, me quedé sin nada. Y no es que me sobró plata, o es que vino el gobierno y nos dio un centavo. El palacio que se está construyendo, es que hasta el día de hoy termina. El día que yo renuncié, querido Gilson, quedaron depositados más de 6 millones de dólares. No los dio el gobierno, los dio el seguro de los edificios. Recursos que a mí me tocó lidiar y negociar a nivel nacional, que lideré con el apoyo del presidente Gustavo Ayala en ese entonces. Es decir, no teníamos recursos porque había una crisis en ese sentido. De los recursos del terremoto, lo único que recibimos fue que nos ayuden derrumbando el edificio que había sido declarado inutilizado totalmente por fallas en la estructura. Pero para limpiar, para arreglar, para que no falte ni una resma de papel a los empleados públicos, es casi el mismo presupuesto que yo tenía. Vaya pues que le están diciendo a los ciudadanos ahora cuando quieren que le impriman una sentencia, que ahora les notifican normalmente, pero si quieren sacar copia de un proceso, ¿qué cree que le dice? No sé, dígame usted. Tiene que tener la resmita nomás. Eso era impensable en nuestra administración con el mismo presupuesto que tienen ahora. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del contexto provincial. ¿Qué pasa en Manabí? ¿Qué están haciendo de bien las autoridades y cuáles cosas están pendientes todavía? Esto es Golpe de Mesa. Hoy conversamos con Rafael Saltos. Inicio de espacio publicitario. La Prefectura de Manabí cuenta con diversos frentes de trabajo para su desarrollo. Conduzca con precaución en los siguientes puntos. En la vía Los Arenales, La Boca, en la parroquia Crucita, se trabaja en la colocación de asfalto en los más de 7 kilómetros que tiene la vía. En la Sequita Correagua se realizan trabajos de aceras y bordillos, así como imprimación asfáltica en más de 500 metros. Y en la vía Manta-Jaramijó se realizan trabajos de replanteo y nivelación de vía. Prefectura de Manabí, juntos trabajando. La Prefectura de Manabí retomará con fuerza el proyecto Entrenando Valores 2022. 22 cantones de la provincia, 55 escuelas de las parroquias rurales de Manabí y 10.000 niños y niñas serán parte de este importante programa. Operación Justicia Social, proyecto emblemático de la Prefectura de Manabí que busca resaltar los valores y hábitos deportivos que mejoran la calidad de vida física y mental de las familias manabitas. Prefectura de Manabí, juntos trabajando. Conozca el trabajo que realiza el GAD Municipal de Rocafuerte en un programa en el que el protagonista es la ciudadanía. Información, entrevistas y un análisis exhaustivo a la vialidad, medio ambiente, participación ciudadana, promoción turística y cultural, bienestar social y proyectos de desarrollo cantonal. Te quiero grande Rocafuerte, cada domingo a las 21 horas por Televisión Manabita. Llegó el Manaba, yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada
prensa todas las mañanas, llevándoles noticias, ay, porque soy el Manaba. Soy el Manaba, soy el Manaba, soy el Manaba, soy el Manaba. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Golpe de Mesa. Hoy conversamos con Rafael Saltos. Estos dos primeros bloques los hemos dedicado a Puerto Viejo. Este tercero lo hablaremos de Manabí. Manabí, una provincia verde, bonita, productiva, con una administración provincial que creo está haciendo un buen esfuerzo. Sin embargo, las necesidades siguen ahí. ¿Qué cree que haga falta desde la administración provincial para mejorar la condición de parte de lo que sí es su trabajo directo, sus competencias, que es el tema del agro? Quiero empezar por lo que ha hecho Leonardo, porque si no dejamos claro eso, evidentemente podemos caer en solo lo que hace falta. Yo creo que Leonardo ahora ha establecido una impronta que le ha permitido ir pagando deudas de décadas en la Manabí, reivindicando obras que han sido en sectores totalmente abandonados. Solo en puentes, ¿no? Mientras antes se hacían 8 puentes en promedio en la provincia de Manabí al año, ahora, no sé, pues Leonardo lo ha multiplicado por 10 probablemente esa cifra. Y en sectores que eran totalmente abandonados, ¿no? Ahí ha generado una importante inversión en obra rural. Ahí hay una inversión muy fuerte en los sectores rurales, que es básicamente la competencia de la prefectura de Manabí. Y eso hace que hoy Leonardo se convierta probablemente en uno de los mejores prefectos que ha tenido la historia en la provincia. Hay que ir pensando en qué otras cosas puede hacer la prefectura. Yo creo que ahí Leonardo ha establecido ya claramente una visión de desarrollo en función de cuáles son las prioridades en esta primera etapa, que ha sido de dotar de infraestructura básica, puentes, obra vial en la zona rural. Y hay evidentemente ya una política pública local que ha permitido que Leo apoye a los sectores rurales en tema de siembra. Hay programas en los que él está acompañando fuertemente a los sectores agrícolas. Está ayudando con inversión que permita evidentemente que la gente pueda sacar su producción. Es la misma problemática de los sectores rurales de nosotros. Sin embargo, eso es parte del problema y también probablemente de la solución. Pero hay algo en lo que no sé si es la prefectura, el Ministerio de Agricultura o qué mismo se nos está quedando de año, y es en esa costumbre continua de no salir de los cultivos tradicionales, aun cuando dan poca rentabilidad, aun cuando ya han saturado el suelo de sembrar tantas veces lo mismo, con los mismos pesticidas y demás, y no abrirnos a otras opciones. Y le pongo el caso de la pitahaya. Yo entiendo que es un cultivo que demanda mucha inversión para poderla realizar, pero hay otras opciones como el mismo cacao, que no es que cueste tantísimo, pero da mejor rentabilidad que, por ejemplo, el maíz, que no es que le haga mala cara, pero todos sabemos que tiene un margen de rentabilidad muy bajo, que cuando se saca a la venta, si bien hay techos y hay pisos en cuanto a precio, luego viene el castigo de la impureza, de la humedad, que hace que sea más complicada la situación del agricultor. ¿Qué decir del arroz? Que termina costando casi lo mismo que costó de inversión al momento que usted lo vende. ¿De qué forma abrir la visión de nuestro agricultor para ir un poquito más allá? Eso es realmente complejo, tiene también un tema cultural de nuestra gente. La gente sabe sembrar maíz. Alguien tiene que hacerse cargo. Sí, ¿no? sí, de acuerdo. La gente sabe sembrar maíz, el que aprendió a sembrar maíz solo cree que puede sembrar maíz. Y eso requiere no solo una política desde el Consejo Provincial, sino una política integral de todas las instituciones que están abarcadas en la política pública agrícola. Hay un abandono absoluto, y no solo es un problema de los precios, Cris. Cuando tú tienes abiertas las fronteras en el país y permites importación, como ahora se lo ha hecho en los últimos 5 años aproximadamente, y logras e invades con productos importados de maíz, de arroz,
Tienes lo que ha pasado el año anterior con protestas de los arroceros, porque evidentemente los precios de ellos no cubrían los costos que ellos tienen a la hora de sembrar. Entonces, si nos damos cuenta que no es un problema solo del Consejo Provincial, tiene que ver con una problemática desde la política pública nacional. De nada sirve que un Consejo Provincial haga todos sus esfuerzos con los pocos recursos que pueda tener, si tienes a un gobierno trabajando en contra de esas políticas de los agricultores locales. ¿Cómo logras resolver eso? ¿Así de malo es el gobierno del señor Lasso? No estoy hablando de Lasso, está a un cuarto de llave, pero por supuesto, pues. Pero ¿acaso no es real lo que vivimos el año anterior con el tema de los arroceros? Ya nos olvidamos. Pero es que el señor Lasso no se terminaba de sentar en el sillón de Carondelet y ya le estaban hinchando encima un montón de problemas que se han venido arrastrando desde hace algún tiempo. Pues. Pero se venían arrastrando desde el gobierno que él también coordinó, que él compró, que es el gobierno de Lenín Moreno. El que puso al señor Correa, ¿se refiere? El que compró Lasso. Pero que fue puesto ahí por el señor Correa. El que nos equivocamos mucho en votar por él y que luego fue comprado por el actual gobierno, el señor Lasso. Y evidentemente, luego en esa continuidad de esa política pública, que por eso es evidente que el gobierno sigue siendo el mismo, no se ha cambiado absolutamente nada. Y quien prometió resolver el problema del arroz, y además hay videos y son públicos en la que dijo, vea, no fue pues los arroceros, fue Lasso que dijo en una reunión con los arroceros que el primer decreto que él iba a sacar era subiendo el precio del arroz, ya nos olvidamos de eso. No, por supuesto. Quien dijo que el primer día de su gobierno, uno de los primeros decretos que iba a hacerlo fue Lasso, no lo dijo... No, dijo lo mismo de la Cenacita y también ha cumplido, por supuesto. Eso está ahí, clarito. Sí, no. Lo que le trato de decir, entonces lo que significa que no es son los arroceros ni los campesinos que le están exigiendo a él, oye, ahorita se nos ocurrió exigirte eso. No, le están recordando un compromiso que él hizo y que iba a cumplir los primeros días. Entonces no era un problema de esperar un mes, una semana, o 6 meses, o ya mismo un año, sino que él se había comprometido a hacerlo entre los primeros días de su administración. No cumplió. Entonces, si los consejos provinciales evidentemente hay una política de acompañar, de generar otros mercados internacionales que permitan exportar. Hoy mismo el precio de la pitahaya está bajando de precio. Las utilidades que tienen hoy los agricultores de la pitahaya no son las mismas utilidades que tenían hace un rato. Y nuestro agricultor tiene un tema. Cuando veo que le va allí bien con un tema, comienzo a sembrar lo mismo. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero con la maracuyá pasó algo parecido. Entonces, todo el mundo comienza a hacer lo mismo y saturamos el mercado. ¿Qué significa? Que hay una debilidad en el proceso de acompañamiento y de formación, de capacitación, de complementar el conocimiento de nuestros agricultores, sobre todo los más pequeños, para saber por dónde apuntalar con una inversión agrícola. La agricultura es un negocio altamente riesgoso. Si hoy siembro con un precio y cuando estoy cosechando el precio pudo haberse desbaratado. Y si no entendemos y no tecnificamos la siembra, no le damos conocimiento al proceso de la siembra, si no le damos tecnología a ese proceso de la siembra, vamos a cometer los mismos errores y no vamos a apuntalar la agricultura en la provincia de Manabí. Nos van a comer con estas políticas públicas de aperturismo total a productos de exportación que destrozan a nuestros agricultores. Entonces, sin duda hay una tarea que tiene que fortalecer la administración de la prefectura. Es difícil cumplir todas las expectativas y todas las demandas que puedan existir, pero eso requiere un proceso a mucho más largo aliento, ¿no? Hace poco hablamos nosotros, cuando hablamos de Puerto Viejo, sobre los emprendimientos. No lo dijimos con esa palabra, pero sí del valor agregado a un producto primario. Y el gobierno provincial sí tiene esa competencia de forma directa. ¿Qué tanto cree que ha avanzado en eso? Bueno, ahora poco vi en las redes que iniciaban una feria justamente para incentivar y mostrar ya en vitrina algunas iniciativas. Yo creo que es parte de la política de ir mostrando ya algunas iniciativas que tiene la provincia de Manabí. Pero sin duda, insisto, todos estos procesos que tienen que ver con el cambio cultural, que tienen que ver con el aprendizaje, no son un tema en el que tú llegas en un día y resuelves ese problema por la firma de un convenio o la firma de un decreto en el caso de un presidente de la República. Requieren una política permanente en que los resultados se ven en 3, 4 años o a mediano plazo.
porque requieren cambiar políticas y requieren cambiar mentalidades de nuestros agricultores. Ahí toca, igual que en el proceso de acompañamiento para el cambio de tipo de producción que tengan nuestros agricultores, acompañar también con mayor fuerza, que seguro será una segunda etapa. Si no resuelve el prefecto estas otras prioridades, como son los accesos a las principales vías de nuestros agricultores, y si no resuelve, y eso tiene que ver con las vías y con los puentes, evidentemente muy difícil de nada sirve saltar al siguiente. Yo creo que estos son pasos, ¿no? A veces no miramos la integralidad de lo que se está haciendo, y eso es fundamental. Estas dos cosas yo creo que Leonardo las está haciendo extraordinariamente bien, y en esta segunda etapa del acompañamiento con mucha más fuerza, que tiene que ver con el acompañamiento de la capacitación y la formación de nuestros agricultores, le va a meter muchas más ganas ahora. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablaremos ya del contexto nacional en esta charla que hoy estamos teniendo con Rafael Saltos, ex director nacional del Consejo de la Judicatura. Esto es Golpe de Mesa, volvemos. Inicio de espacio publicitario. Conozca el trabajo que realiza el GAD Municipal de Rocafuerte en un programa en el que el protagonista es la ciudadanía. Información, entrevistas y un análisis exhaustivo a la vialidad, medio ambiente, participación ciudadana, promoción turística y cultural, bienestar social y proyectos de desarrollo cantonal. Te quiero grande, Rocafuerte, cada domingo a las 21 horas por Televisión Manavita. Llegó el Manaba. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada. A todos les informo porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa todas las mañanas llevándoles noticias. Ay, porque soy el Manaba. 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 Fin de espacio publicitario. Bien, conversamos, si escucharon el sumi resta aquí con nuestro invitado de hoy, Rafael Saltos, nos referimos precisamente a la situación económica del país. Usted no ha hablado muy bien del señor Lasso en términos de gobierno, por supuesto, en este Sí, no es personal, programa. No, por supuesto. Sin embargo, vemos que si bien algunas ofertas, por supuesto, no las ha cumplido, yo le mencionaba el tema de la Cenecid, que debe tener bastante molestos a muchos chicos, hay otras cosas que de a poco va cumpliendo, como este crédito del 1%. ¿Cómo lo ves? Solo ha dado un crédito. Por Dios, solo ha dado un crédito de $5.000 que él anunció ahora. No, pero bueno, de puede que... $5.000, es decir, nuevamente. Uno ahorita, pero está la puerta abierta para que mucha gente se beneficie. Nuevamente, nos anunció en su campaña grandes créditos. Pregúntele a un agricultor de eso que estamos hablando ahora, que hay que cambiar el flujo del negocio, generar una nueva siembra, los agricultores medianos, ¿qué hacen con $5.000? Pues? No, pero él ha dicho claramente que está focalizado a la mujer, a la ama de casa. No fue lo que dijo en campaña, por supuesto. Esa no fue la propuesta. Por supuesto. Vea, y un consejo a nuestros amigos televidentes, perdón que me tomen ese atrevimiento, no crean en las propuestas de campaña. Si bien hay que exigir su cumplimiento, siempre los maquillarán y luego les darán la vuelta. Sin embargo, del abogado el sombrero, y ya está ahí ese crédito a disposición de las personas que quieran emprender, no en grandes proyectos, pero sí en proyectos que a una familia pobre pueden salvarle los platos. Sin duda, ojalá que se den eso, deseamos profundamente que al menos eso se haga masivamente en el Ecuador, porque eso no es un beneficio para Lasso, es un beneficio para la gran mayoría de los ecuatorianos. Es decir, entre más gente pueda generar, y $5.000 tampoco es una cosa menor, por si acaso. Por supuesto. Es decir, alguien con emprendimientos pequeños
puede empezar... A ver, un puesto de hamburguesas se pone y hasta le sobra para capacitarse. Sí, querido Iso, pero no vamos a llenar el puesto de hamburguesas. No, le pongo el ejemplo, pues. Lo que te digo es que hay un mercado y ese mercado tiene un límite. Es decir, si no hay una política clara de qué tipo de negocios voy a generar, no puede ser que mañana tenga... Créame, Iso, eso pasa en el Ecuador de hoy. ¿Qué cosa? Usted hace el ejemplo de las hamburguesas. Yo le aseguro que si eso tampoco lo tienen claro, mañana puede ser que haya 100 personas pidiendo préstamos para hacer un puesto de hamburguesa. Es decir, que si hasta eso, incluso es más complejo a veces, generar un plan de intervención de este tipo con menores, porque es más masivo, que decir que voy a hacer un plan a términos medios. Porque mañana tengo 200 solicitudes y le doy a los 200, y si no controlo a qué mercados y cuántos, de qué tipo de crédito voy a hacer, créanme, es sencillito, voy a poner un puesto de hamburguesas, que me voy a tener 100 puestos de hamburguesas en una ciudad. No, claro, Rafael, yo creo que ahí está lo que usted mencionaba hace poco. Las instituciones públicas. Ahí está una Si no oportunidad. hay un plan, No, por supuesto. Vea, ahí está una oportunidad para ese trabajo interinstitucional. Y la UTM, y la menciono mucho porque la conozco muy de cerca, ha hecho un trabajo bastante bueno en el tema del emprendimiento, capacitando, Sí, dando claro. opciones, dando orientación, haciendo un seguimiento desde la idea del negocio hasta la búsqueda de canales de comercialización, casi que todo el paquete. Entonces, si sumamos a ese trabajo académico la posibilidad real de contar con un capital, yo creo que no es que todos van a pegarla, pero algunos. Yo soy docente universitario, doy esa materia de emprendimiento e Ah, innovación qué bien. en la Universidad Técnica de Manaví hace algunos años. Conozco bastante bien el tema del emprendimiento y la innovación. Me dedico a dar esa cátedra en la universidad hace algún buen tiempo. Entonces nos toca, evidentemente, permanentemente. Entonces no he estado tan perdido con mi comentario. Sí, evidentemente, pero por eso es que le planteo la preocupación. Es decir, si atrás de eso no hay una planificación adecuada y no hay un acompañamiento a la gente en cómo debe ser y qué es lo que debe de hacer, entonces la gente comienza a tener, le va a aparecer el tema de la pitahaya, o le va a aparecer el tema de la maracuyá, o le va a aparecer, todo el mundo mañana va a querer ser... Pasando a otro tema, Rafael, porque lamentablemente el tiempo es corto. ¿Cómo ve la respuesta del gobierno ante la pandemia en este segundo momento? ¿Por qué le digo segundo momento? Porque creo que coincidirá conmigo, incluso con sus peores detractores, que la primera respuesta del gobierno fue exitosa. Pero bueno, estamos en un segundo momento. Sin ¿Cómo ve la duda, acción? hasta un reloj averiado da 2 veces al día la hora correctamente, querido Gis. Ya eso en español, ¿qué significa? Eso significa Con relación que, a mi pregunta. Que evidentemente sí hay algo que hay que reconocer, es positivo. De todas las cosas, el tema de la vacuna funcionó en su primer momento. Yo creo que es muy pronto para jugar, pero ya hay un síntoma que a mí sí me preocupa. Hoy acaba de hacerse un anuncio por parte del gobierno en que ahora usted no podrá hacerse una prueba COVID sin prescripción médica. Mientras el mundo, hace poco tuve la oportunidad, recibí una beca con fondos europeos, y usted cogía y metía una monedita en una máquina y compraba una prueba. Pero hoy aquí nos dicen que ya no vamos a poder acceder a las pruebas COVID porque hay escasez mundial y resulta que usted necesita una prescripción médica. ¿Qué va a suceder en esta nueva ola que estamos teniendo, que es evidente, que ahora la gente... No hay que ser brujo. No solo que necesita... Habrá más gente enferma que no puede verificar que está enferma. Y no solo eso, pues. Y al que usted pueda, ya le dijeron, usted no tiene que gastar solo $60 en hacerse la PCR o un antígeno que cuesta, no sé, $25 o $30. Sino que además le han colocado a su cuenta que usted tiene que invertir $50 más, porque casi que usted va a un médico para que le prescriba sin pagar. Usted tiene que ir a una consulta médica. Es decir, que no solo que le hemos complicado la situación a tener datos reales de lo que está sucediendo en el país en el tema de salud, sino que le hemos agregado un nuevo gasto a la escuela de economía de los padres o de los ciudadanos, en que tenga que gastar 50 más. Ojalá revean eso que realmente coincido con usted, me parece un absurdo. Una última cosita, el tema de seguridad. El tema de seguridad, en el caso de Manaví, evidentemente el año pasado terminamos con más de 2.000 asesinatos. Más de 2.000 asesinatos. No sé si entendemos la magnitud de este problema en el país. Tenemos cifras que superan ya ampliamente en los últimos 10 años, incluso, de estadísticas de inseguridad en el Ecuador. Y ahí, ¿Es que la bomba del narcotráfico le estalló en las manos al gobierno? El narcotráfico
perdónenme. Eso es el cuento que nos han querido... No decimos que sea lo único, pero ¿de qué está? No, lo que trato de decir es que el narcotráfico ha estado ahí. Esta bomba estuvo, que usted la define como esa bomba que la ha explotado, estuvo ahora, estuvo hace 5 años, estuvo hace 10 años. Evidentemente, lo que ha existido... Los niveles cambian. Se ha desbaratado el sistema de seguridad ciudadana. Le quitaron el Ministerio de Justicia. Desbarataron todos los recursos. Hoy, mire, cuando yo en el 2007 tengo una imagen, en el 2008, perdón, tengo una imagen clarita viajando en el camino hacia el Carmen. Recién iniciaba el gobierno de Rafael Correa Delgado. Y en el camino de Pedernales al Carmen encontramos un UPC. UPC ahora, no recuerdo el nombre como tenía en esa época. Era una cosa deprimente. El policía dormía en un colchón en el piso, literal, sucio, sin nada, y una esquinita donde no tenían baño, hacían sus necesidades todo mezclado en el mismo lugar. Esa fue la realidad con que se encontró el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora nuevamente. UPCs abandonados, no hay patrullas, no hay mantenimiento, no hay combustible. Tampoco es que estamos así, Rafael. Perdóname. ¿Cómo que no hay patrullas? Bueno, debe ser imaginaria la que me encuentro en la calle, entonces. Pero mire el pasado, ¿cuántas patrullas han disminuido? ¿Cuántas patrullas por están eso es otra averiadas cosa. ahora? Hay una disminución impresionante del número de patrullas que están a disposición del servicio de la seguridad ciudadana ahora. No hay, evidentemente, articulación de los entes de seguridad. No hay ministro de gobierno o no hay ministra de gobierno. Palabras de la ministra, y cito: no soy experta en seguridad ciudadana. ¿Qué hace ahí? Si el principal problema del país es seguridad ciudadana. Hace poco vimos un asalto, un video que se hizo viral, lo miré aquí en Puerto Viejo, en la calle de César Chávez Cañarta. Pero si no resolvemos el problema del desempleo, que es causante también de la inseguridad, y no atacamos adecuadamente, integralmente el tema de la seguridad ciudadana, es un tema que se le viene complicado al país. Iniciamos con 12 muertes el 1 de enero, 12 asesinatos el primer día de enero. Ojalá esas cifras bajen, ojalá mejore la cosa. Rafael, le quiero agradecer por su visita. Nos quedan 1000 temas pendientes, pero bueno, el tema de televisión es súper complicado y ya se nos hizo 1 hora de programa. ¿Algo que quiera agregar en la parte de final? Agradecerte, Jason. Básicamente hay que seguir repensando la ciudad, hay que seguir imaginando qué es la ciudad que queremos luego de la etapa que estamos viviendo y evidentemente repensar la ciudad en estos temas clave como tú has mencionado, tema de seguridad ciudadana y tema de empleo. Yo creo que son 2 temas fundamentales en las que hay que ir abordando poco a poco desde la política local. Gracias. Ha sido Rafael Saltos con quien hemos conversado hoy aquí en Golpe de Mesa. Soy Jinson Moreira. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.